Bueno, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Un Buenas gusto, noches a un todas gusto, y todos un los gusto. presentes. Así es, un gusto tenerlos en este espacio de cultura, en este espacio de letras, de poesía, en este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Quiero agradecer en primer lugar la presencia de ustedes, el interés. Luego, agradecer en la persona de la presidente de la Academia Nacional e Internacional de Poesía, la poeta Eva Ortega Jiménez, la apertura que ha tenido para que este coloquio se lleve a cabo y tener la oportunidad de interactuar un poco más con poetas, con escritoras de renombre y conocer un poco más de su cultura. Agradecer también, bueno, quiero expresar mi agradecimiento y cariño a todas las mujeres que nos han acompañado a lo largo de la vida, las que nos dieron su sangre, a las que han recibido la nuestra y las que nos han hecho sangrar al enseñarnos lo que debemos evitar. Gracias por estar en este encuentro lector y buenas noches. Buenas noches. Hasta nuestros días existen las voces de las fuerzas masculinas que contrastan dramáticamente con la producción de las voces femeninas. Los hombres no han dejado de escribir, no han dejado de hacer escuchar su voz, no han dejado de llenar los estantes de las librerías, de las bibliotecas. Y, y además son los grandes genios de la literatura universal. Sin embargo, a través de estos últimos años, nos hemos percatado de un repunte en el trabajo de mujeres escritoras, de mujeres poetas, gracias, bueno, a encuentros como estos, coloquios como estos, conversatorios, gracias al Internet, se han dado a conocer y salen a la luz y las vemos muy seguras, declamando, las vemos pensando, analizando, leyendo, las vemos soñando. Y estamos aquí, las insubordinadas, las ingobernables, las rebeldes, pero también las leales y las fieles. Bienvenidas, señoras escritoras, a este encuentro, a este coloquio con la poesía, con la literatura, con la cultura. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y vamos a dar inicio al conversatorio que tendrá, lo hemos dividido en 3 partes. Vamos a iniciar con, bueno, lógicamente, con la primera parte, ¿no es cierto? Entonces, quisiera, de la manera más comedida, solicitar a las escritoras, a las invitadas, que conversemos un poco sobre sus influencias, sobre este caminar que han tenido en las letras, con estos referentes primarios para llegar a donde están. Entonces, yo quiero dar la palabra a la poeta, a la escritora, que es miembro de la Academia Nacional e Internacional de Poesía San Luis Potosí, México, la poeta Ros Ariciega, quien es pues una mujer mediadora de lectura, amante lógicamente de la lectura, una narradora, una poeta que eh, nos hace el inmenso favor y la alegría de estar con nosotros en este conversatorio. Rosy, tienes tú la palabra. Bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación. Es un gusto poder compartir con mujeres que aman los libros, ¿verdad? Yo no soy escritora como tal,
así, tal vez como algunas de ustedes, no tengo nada publicado. Todo lo que he escrito, pues bueno, se comparte al interior de mi sala de lectura. Pero ¿cómo me acerco yo un poquito a esto de las letras? Pues yo crecí con un abuelo lector, ¿no? Con un abuelo que siempre llevaba un libro y cuyo consejo siempre fue que anduviera donde anduviera, pues bueno, llevara un libro conmigo, ¿no? Sobre todo para esos momentos muertos de la vida. Posteriormente, que en mis lecturas luego encontré que escritores de la talla de Stephen King pues decían exactamente lo mismo o sugerían lo mismo. Entonces, creo que crecer con él y que él ya en los últimos años de su vida se dedicó a rescatar la tradición oral del municipio de Salinas y a escribir también sus propios versos, pues me animó muchísimo. Hoy por hoy, pues estoy compartiendo las letras con una sala de lectura de mujeres también en el municipio de Salinas, y que es un grupo que se ha integrado con mujeres diversas de diferentes contextos, y que el acercarnos a las letras nos ha permitido también esta posibilidad de escribir, y no para convertirnos en escritoras, sino para vivir más intensamente la vida, para ser libres y para comunicarnos. Entonces, ese es el acercamiento que yo puedo tener con las letras. Me da mucho gusto compartir este espacio con ustedes, porque sé que también de ustedes puedo aprender muchísimo. Muchas gracias, Angelita. A usted, mil gracias, bienvenida. Bueno, damos la palabra a la poeta, narradora, invitada, a la escritora Silvia Margarita Vázquez. Bienvenida, Silvita, la palabra es suya. Muchas gracias, Angelita. Mi contacto con las letras se dio en el 75, más o menos, 1975. Pero ya anteriormente, perdón, 1997, había participado en concursos de la mujer y sus derechos ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Zacatecas. Y en el 2005, llegué a biblioteca, y de allí es donde empieza a nacer el interés por indagar acerca de la historia de allí de Pinos, porque seguí el ejemplo precisamente del escultor Guillermo Ruiz, que es originario de Real de 14, pero sus padres eran zacatecanos. Entonces yo encuentro dentro de su archivo personal que tenían allí en biblioteca, que fue el creador del monumento a Morelos en la isla de Janitzio, pero más sorprendente para mí fue encontrar textos que estaban dedicados a mi pueblo. Entonces yo en ese momento dije, si este hombre que no es de Pinos está escribiendo en mi pueblo, ¿por qué no voy a hacer yo algo también sin tener ahora sí conciencia de lo que iba a emprender? Pero de allí fue cuando nació el hecho de empezar a buscar en la memoria histórica de mi pueblo, entre las personas ya más adultas, y que empezaron a compartirme vivencias, leyendas, y entonces ya de ahí fue naciendo el tomar la pluma, escribir. Entonces, este hombre para mí fue un ejemplo. Otro ejemplo fue encontrar los poemas del español Ramón Campoamor, de Campoamor. Y me llamó la atención que era un jovencito de 16 años y ya escribía pues toda una literatura. Entonces fueron de los primeros que encontré como motivación para estar escribiendo. Y de allí pues he continuado en el rescate. Y aparte pues escribiendo algo de poesía. Maravilloso, Margarita. Gracias por compartir un poco esas intimidades, ¿no? Bueno, ¿qué nos puede decir Amalita? Amalita es Amalia Osornio, es una narradora, recién publicó su libro de relatos que ha sido muy aceptado por el público lector.
Margarita es miembro también de la Academia Nacional e Internacional de Poesía San Luis Potosí de México. Margarita, por favor, convérsenos, cuéntenos cómo fueron sus acercamientos con la literatura. Pues mis primeros acercamientos se los debo a mi maestra Ernestina Albor. Le llamábamos de cariño maestra Tina. Ella llegó a la iglesia de aquí de mi comunidad, de mi colonia, y llegó poniendo carteles en las tiendas con plumones de colores, y pues yo me tocó la casualidad de que vi uno cuando ya casi se estaba arrancando, ya nada más le quedaba colgada a una esquina. Entonces llegué yo y lo vi. Y pues yo dije, pues bueno, voy a asistir. Y a partir de ahí, pues ella me fue prestando libros y nos contaba cuentos, nos contaba relatos. Tenía mucha paciencia, nunca fue presuntuosa por su saber, siempre lo disimuló muy bien. Y ella le contaba cuentos a todo mundo, era poseedora de una gran sencillez. Y contaba ella con toda humildad, compartió sus lecturas en la iglesia, en las casas de migrantes, en los comedores para personas sin hogar, con los pequeños infractores, en las obras, entre el escombro y la tierra. Ella se metía y se sentaba a un lado de los albañiles cuando ellos estaban comiendo sus alimentos. A la hora de la comida llegaba y me decía, es que me dicen, bueno, y se me miran como esta loca, pues, ¿qué hace aquí? Y dice, entonces yo me sentaba y les decía, ¿quieres que le lea un cuento? Y pues ya decían, pues sí, y pues ella se sentaba y les contaba. Y cuando por fin logró que ellos le pidieran libros prestados, pues entonces ella dijo, misión cumplida. Y pues de ella aprendí todas esas cosas que llenas de humildad y sencillez, porque ella conocía pues de literatura, conocía de escritores, más nunca ella presumió de nada, ella simplemente nos prestaba los libros. Y eso fue hace alrededor de unos 20 años, 22 años más o menos, cuando ella llegó aquí. Duró muy poquito tiempo, porque de aquí se fue al Centro de las Artes y pues yo ya no la pude seguir. Me quedé con la tristeza de que ya no pude seguir sus pasos, pero por teléfono teníamos la comunicación. Enhorabuena. Daba mis cuentos y se quedaba en silencio y le decía, maestra, ya la aburrí. No, mamá, no, Mayo, me decía, es que estoy imaginándome todo lo que me cuentas. Y pues todo eso me llenaba a mí de mucho gusto porque pues era la única que se los contaba. Y cuando yo estaba triste, deprimida, pues yo me leía a mí misma. Y me gustaba mucho cuando me leía porque yo decía, bonitos, muy bonito todas esas experiencias. Hermoso. Son, bueno, lo que usted acaba de decir, son actos de amor. Llevar la literatura a los sectores más desposeídos, creo que es una labor celestial, divina. Y gracias por ese trabajo, Amalita. Bueno, quiero saludar y agradecer la presencia de Martita Soriano. Martita Soriano es miembro también de la Academia Nacional e Internacional de Poesía, es mediadora de lectura y pues lógicamente una lectora compulsiva. Bienvenida, Martita. Hola, muy buenas tardes. Tengan todas y todos los presentes. Realmente es un placer estar aquí compartiendo nuestras experiencias y cómo empezamos a escribir de manera no tan formal. Yo me dedico mucho al fomento a la lectura y más a lo que viene siendo el público infantil y juvenil. He empezado a escribir de manera, como lo dije, informal, pero he descubierto a unas mujeres, a unas grandes mujeres en la literatura, mujeres que me han movido mucho y que este 8 de marzo que estamos conmemorando ese día de la mujer, Día Internacional de la Mujer, por lo que ya todos conocemos que pasó hace muchos años, que murieron
muchas mujeres trabajando en una fábrica textil y solo porque las encerraron, se quemaron, también algunos hombres, pero se quemaron precisamente porque estaban pidiendo sus derechos igualitarios. Entonces yo he estado reflexionando mucho en cuanto a la gente que escribe sobre mujeres, y yo, por ejemplo, conocí a esta escritora que se llama Minerva García Niño y tiene un libro que se llama Los sueños de la matriarca, y ella le escribe a cada mujer que ha pertenecido a su vida, a una hermana que ella, que tejió con su trenza, tejió esa cercanía, a ella que la alimentó con aplausos, refiriéndose al alimento, a ellas, a las mujeres que la han hecho ser ella. Entonces es muy bonito descubrir a estas escritoras, a Paola Gluck, que tiene un cuento muy hermoso que se llama Trenzaré mis trenzas, porque dice la abuela que cuando una mujer se siente triste, lo mejor que podría hacer es tejer sus trenzas, porque de esta manera el dolor se quedará atrapado en la trenza. Y así vas descubriendo escritoras hermosas, como Ámbar Paz, que dice: dedico este poema a las madres que buscan a sus hijos en el anfiteatro, junto a otros poemas decapitados, a la que puede decir que ese cadáver no es el suyo y sin embargo se despide de él con un fuerte abrazo. Y así podría mencionar escritoras que me han sacudido y que me han hecho también a mí escribir de manera informal algún poema que más adelante les compartiré. Claro, con gusto. Gracias, Martita. Benditas esas mujeres que nos dieron alas a nosotras, esas mujeres a veces invisibles, a veces desconocidas. Gracias, Martita, muy gentil. Gracias a ustedes. Le damos la palabra a nuestra presidente de la academia, la poeta Eva Ortega Jiménez. Evita, bienvenida y la palabra es de usted. Gracias, gracias por estar aquí. Bueno, mis primeras letras yo las conocí con mi abuelita cuando era chica. Ella me enseñó lo que eran, bueno, la escuela, ¿no? Con el amor de ella. Y también me contaba muchas cosas, me contaba lo que era la revolución, que lo que pasaban ellos, que luego escondían dinero en ¿cómo se llama? Donde ellas cocinaban y tenían jacalitos, pero luego venía el agua o una tormenta, llegó una tormenta y se llevó todo y todo el dinero pues se perdía, ¿no? Porque lo tenían que estar guardando ellos, porque no, en ese tiempo no podían tener dinero, más, porque si no decían que, ¿cómo se llama? Les quitaban las cosas o lo robaban. Entonces, ¿tá? Bueno, con ellas, ella conocí mucha parte de la historia que yo la estoy escribiendo, pero también otro de ella en la adolescencia, yo me enamoré de Gustavo Adolfo Bécquer, por sus poemas, ¿verdad? El romanticismo que él tiene, y muchas cosas más. Yo les decía y les he contado a varias de las amigas que mi hermano llegaba porque andaba de novio y traía ese libro, lo traía y se aprendía las poesías, las más bonitas, las que decía, bueno, para él. Y yo nada más me le quedaba viendo y le decía: oye, préstame ese libro. No, porque tú todavía eres una escuincla, me decía. Tú no debes de andar leyendo eso. Y así. Pero en una de esas, no, bueno, pues así son los, que lo dejó por ahí, que lo dejó por ahí, pues se le perdió, ¿verdad? Y mi libro, por ahí lo tengo guardado, reservado. Pero ¿cómo con detalles dices tú? Perdón que le interrumpa, agradecería a los asistentes apagar su micrófono, por favor. Muchísimas gracias, muy gentiles. Evita, continúe. Sí, y entonces a él se le perdió ese libro que aún conservo yo aquí en su casa de ustedes, ¿no?
Gracias. Por otro lado, también me gusta mucho y me gustó mucho Los recuerdos del porvenir, porque ahí, de Elena Garro, porque ahí al leerlo me doy cuenta de lo que me decía mi abuela, cómo entraban a las casas, ¿no? Y que se llevaban todo, cómo saqueaban. Entonces a ella también, a ella se la llevan porque tenía 17 años mi abuelo, y va y la encierra en una cueva, que ella pierde la noción del tiempo. Que eso se los voy a ir contando más adelante, en una narración. En un futuro coloquio. Claro que Claro sí. que sí. Así es, sí. Sí. Las abuelas han dejado huellas. Huellas infinitas, interminables, ¿no? Sí. Y usted hacía alusión pues a Gustavo Adolfo Bécquer, ese romántico por excelencia, y me vienen a mi mente sus versos, y tú me preguntas, niña, ¿qué es poesía? Mientras clavas tus pupilas azules en las mías. Tú me preguntas, niña, ¿qué es poesía? Si poesía eres tú. Gracias, Evita. Muy gentil. Entonces, continuamos, ¿no? Qué maravilla, mire, la poesía, además de revolucionaria, es emancipadora, ¿verdad? Bien, es el turno de María Guadalupe Páez, también es una mediadora de lectura, miembro de la Academia de Poesía, escritora, y nos da un gusto enorme tenerla con nosotros. Guadalupe, por favor, sus experiencias. Hola, ¿qué tal? Pues el gusto es mío de estar invitada con todas estas celebridades. Bueno, yo no soy escritora formal porque no tengo publicaciones, sin embargo, siempre he tenido pues el gusto por escribir. No tengo publicación aún, soy más narradora que poeta. Mi gusto por la letra se empieza cuando empiezo a conocer también los libros, y los libros me llegaron a mí de una forma medio curiosa porque mi madre me regaló un diccionario y pues era mi compañero ese diccionario, buscando palabras nuevas y buscando historia. Y bueno, las historias que viví también al lado de mi abuela y de mi madre, sobre todo de mi abuela, porque era una mujer de pensamiento revolucionario, a pesar de ser una mujer de campo, de rancho, como decimos por acá, despectivamente. Y pues bueno, toda su sabiduría de incluso de hacer curaciones con hierbas y de darme a conocer de su propia voz la naturaleza que nos rodeaba. Es ahí como he contado he escrito y he contado mis historias. Muchas gracias, Guadalupe, muy gentil, interesantísimo. Nos acompaña la escritora, ella ya ha publicado, es una narradora, lectora, también comprometida con las letras, la escritora Rocío Salazar. Rocío, bienvenida y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, muchas gracias. Gracias a la invitación a Angelita, Evita. Pues yo siento que soy como el granito aquí, el granito negro, ¿no? En el arroz. Porque yo no soy poeta, soy más bien narradora. ¿Qué les digo? Bueno, mi acercamiento con la literatura definitivamente fue a partir del ejemplo de ver a mi mamá leyendo. Mi mamá fue una gran lectora. Cosa que caía en sus manos, no la leía, se la devoraba. Yo recuerdo esas mañanas, ¿no? De mi mamá en la mesa con su café y con su libro en la mano. Entonces, híjole, pues fue para mí un gran ejemplo. Otro acercamiento que tuve fue con el diario que mi tío le escribía a mi tía. O sea, mi tía guardaba así en el ropero, me acuerdo mucho, me robaba la llave y iba y abría el ropero. Y había un librito así de este tamaño. Y era el diario que mi tío le había escrito a ella. Entonces, era muy bonito porque aparte le había escrito poesía, como todos esos encuentros, ¿no? Cuando iba con ella
a verla a su casa. Entonces, bueno, ese fue otro gran acercamiento para mí. Y otro detalle también que me marcó mucho fue cuando en algún taller empiezo a leer sobre Lilith, sobre una de las mujeres, bueno, de la mitología, ¿no? Esta mujer transgresora ante un dios bueno, que tiene ciertas reglas y ella se revela y hace su vida y hace su voluntad, ¿no? Entonces, para mí Lilith es la transgresora pues hasta de mis propios cuentos, ¿no? Porque no sigue un paradigma que se supone estaba establecido en su tiempo y que al paso de los años y de los siglos se vuelve la transgresora, la odiada, la que nadie, es más, ni siquiera aparece en la Biblia, aparece en los textos apócrifos, pero a mí pues me llama mucho la atención, ¿no? Y me llena mucho esa historia de Lili. Y pues esos son mis acercamientos. Enhorabuena. Las irreverentes, las odiadas. Y, o sea, ya ni siquiera es la odiada, es la transgresora que va más allá, ¿no? Oh, así es. Bueno, muy bien, hemos terminado esta primera ronda. Recordarles a los lectores, a los seguidores que están con nosotros, que el chat está abierto y que pueden consignar sus preguntas y al final pues del coloquio las escritoras tendrán pues el muchísimo gusto de responder sus inquietudes, sus preguntas. Bueno, hemos terminado con este primer acercamiento con nuestras invitadas y me voy a traer a la memoria una poeta colombiana, su nombre es Emilia Ayarza, desaparecida tempranamente, esta mujer comprometida con la lucha de las mujeres en todos los ámbitos, en todos los órdenes y también en la literatura. Ella decía que la mujer poeta le corta las venas al silencio para fluir desesperadamente. ¿Y por qué traigo a colación este pensamiento de esta mujer? Porque en días pasados tuvimos un encuentro con las compañeras, las narradoras, para organizar lo que hoy estamos viendo, ¿no? Entonces yo les decía que las mujeres que escriben son peligrosas. ¿Y peligrosas por qué? Porque por medio de la poesía ellas se liberan y abren el camino para salir del exilio y para salir del silencio. No, y que a través de sus letras logran ir un poquito más allá en ese caminar. ¿Para qué? Para denunciar, para hacer escuchar su voz. Esa voz quizá a veces ahogada, ¿no? Entonces yo creo que las letras es la oportunidad para expresar lo que no algunos o algunas no quieren que expresemos. Y por eso estamos aquí esta noche. Esta noche estamos aquí para compartir textos poéticos, para compartir la creación de ustedes, para escucharlas, para escuchar su poesía, para escuchar esa potencia poética de nuestras invitadas. Entonces, damos inicio a un pequeño recital poético, un abreboca de lo que nuestras invitadas hacen. Les pregunto, ¿quién desea iniciar declamando, haciendo una lectura de su poema? Dejo a libre albedrío. ¿Quién desea? Martita, ¿podrías iniciar tú? Martita Soriano. Prenda su micrófono. Les voy a compartir este pequeño poema que escribí justamente en este momento que estamos viviendo ya un año de COVID-19 y que me ha movido tanto
en la reflexión de qué está pasando con nosotras las mujeres en esta situación de pandemia. Se llama Cuatro Paredes. Invisible soy. COVID-19, has robado la atención de los cuatro vientos. No vivo, se apaga lentamente mi respiración. Encerrada en cuatro paredes ahora me encuentro, tú y yo, binomio no perfecto. Llega la luna, no duermo, esperando que salga el sol. COVID-19. Soy invisible. COVID-19 y violencia, binomio de agresión y muerte, protocolo, ¿son mi salvación? Cubrebocas, no silencies los gritos de mi pecho. Ahora paciente psiquiátrica ya soy. Visible soy, COVID-19. Y redes sociales, binomio poderoso. Abro mi cuenta, miro, escucho, me reflejo. Otra mujer en el Zoom recomendó. No esperes las palabras de feminicidio. Ahora, para mí es un poquito fuerte este poema, pero sí, se los dejo en esta parte. ¿Sí? Sí. Bueno, en estos años, en estos tiempos pandémicos, como que la literatura sí nos ha salvado, ¿no es cierto? Nos ha acompañado. Y la poesía, pues, y la poesía también. Ajá. Rocío Salazar, ¿nos puedes compartir tu voz poética, por favor? Sí, les puedo compartir un cuento cortito del libro Los Sublimes Vacíos, el más Un aplauso. Sí, es que no se me da la poesía. Bienvenida. Ok, va a ser, es el más cortito, ¿sale? Ya. La carretera. ¿Cómo saber si he tomado la mejor decisión? Posiblemente lo que hice no depende de estados mentales. Por ejemplo, cuando dicen que el mal es una cuestión de valores, no puedo más que recordar esa novela de Stephen King, donde el hombre gordo ha matado en un accidente a una gitana y sale bien librado de la cárcel por intervención de amigos influyentes. Así todos sufren una terrible maldición. Debido a ello, el hombre gordo comienza a adelgazar hasta la inanición y a punto de morir pide ayuda a otro amigo suyo, el mafioso italiano, quien para deshacerse de la maldición secuestra a la nieta del gitano y casi le desfigura la cara. Hasta aquí la trama parece de lo más coherente, pero en el revés de la historia, el hombre gordo, que ya no es tal, le dice a su amigo que no debe dañar a la nieta del gitano, y el mafioso italiano le dice que entonces no podrá ayudarle. Ante esta situación concluyo que hay gente que no tiene problemas en hacer daño a otro para llegar a un fin, y que no importa pasar por quien sea para librarse de las consecuencias de tomar una decisión. Y es que yo quisiera ser como el mafioso italiano y dejarme de estados mentales o escalas de valores y actuar ante mi propia situación. Casi 2 veces por mes lleno la cajuela de mi coche con latas de comida, envases de conservas, cajas de pastas, leche en polvo, lo que pueda servirme para alimentar a mis pequeñitos. Ellos se han acostumbrado a la escena que se repite desde hace tiempo, la discusión, los gritos, golpes, ellos corriendo a esconderse y yo protegiendo su inocencia. A continuación, el desfile de maletas hacia el coche, la ropa amontonada y el auto colmado de cosas. He cruzado ya 2 casetas y los niños duermen. Paso por los retenes y los soldados ya no se molestan en detenernos. Somos la misma familia, los infantes cansados, los mismos juguetes, la mirada que escondo, el moretón marcado de tanto aparecer. Me he convertido en la excusa, la negación y el eterno retorno a una falsa reconciliación. Pero este viaje es diferente. A fin de cuentas, el hombre gordo de la película se salva por intervención de su amigo, y aunque yo no cuento con alguien así en mi vida, debería ser como el mafioso italiano, para quien no hay problema en arruinar a esa mujer, para simplemente hacer un favor o de no tener remordimientos al matar a alguien para sobrevivir.
Los militares nos dan el paso y en estos momentos ya no deseo esconder mis heridas, porque el escenario definitivamente ha cambiado. Les doy la cara y percibo su desgano. Nos dejan pasar. Antes de que mis hijos despierten, debo aligerar la carga. Debo tomar el camino desierto. Les extrañará que en esta ocasión no llevamos tantos suministros. El cuerpo de mi marido, en verdad, nos resta espacio. Muchas gracias, caray. Esa voz narrativa fuerte, profunda, lacerante. Bien, entonces vamos a continuar. ¿Será que Silvita Margarita nos deleita con uno de sus poemas? Sí, claro. Silvita, por favor, la escuchamos. Este poema se lo dediqué a una amiga y se llama Purgatorio. Pasar a mi lado, siempre sonreía. No adiviné lo que en su vida pasaba. Su esposo, atento y lleno de cortesía. Nunca su maldad transparentaba. Tomados de la mano, llenos de alegría, era su vida romántica. En apariencia, encubrían la mentira. ¿Quién adivinaría si con su amor hacían gran presencia? Orgullosos, a su paso se miraban, se hechizaban del aparente amar, y en lo oculto sagrario de hogar, toda su vida se transformaba. Hoy, triste el repique de campanas, dan el adiós a mi querida amiga. Mujeres tras su féretro caminan, ocultando el llanto por la pérdida. ¿O esconden acaso el daño de ellas? Ni una más. Aléjense, damas, de quien las maltrata. No sean compañeras de mujeres mutiladas y asesinadas. No se envuelvan el dolor en más llanto y el grito que se pretende ocultar. Mi amiga por años vivió el insulto hasta que la mano de su esposo desenmascaró su triste realidad. No pueden vivir un purgatorio hasta que la muerte los separe, a fuerza de daño y sufrimiento, y sea una tumba que el ultraje les depare. Gracias. Lindas líneas, lindos versos, una rima musical, hay sonoridad en su poesía. Gracias, Silvita Margarita, por este detalle poético. Evita, deleítenos, por favor, con una creación. Gracias. Les voy a compartir este que se llama Las mujeres no callan. Mujer sublime, delicada, como las flores en el jardín, valiente, fuerte, incansable, anhelando magníficas historias. Tus raíces de ancestros te dieron palabras, con sabor a sabiduría y delicia. Y me pregunto, ¿qué está pasando con los valores y la moral? ¿Por qué maltratas a este ser tan frágil? ¿Por qué marchitas con tus manos esas vidas? Duele ver en las noticias cuando anuncian los encuentros de cuerpos mutilados de tantas mujeres. Ellas fueron el ser amado de alguien. Las mujeres no callamos, nos aferramos, pues aunque estamos vulnerables y tenemos miedo, somos valientes. Salimos a las calles y esperamos que nadie nos roben la paz. Gracias. Una poesía de denuncia, ¿no? Sí. Desnuda, descarnada. Muy bien. Les quería compartir otra, porque la lectura me ha llevado a muchos sitios. En fomento a la lectura, yo tuve un taller con chicas que estaban privadas de la libertad y también escribieron. Entonces tengo una poesía de ellas que emito nombres nada más para que conozcan algo también
de ellas. Perfecto. Nostalgia. Ahora puedo oírte, puedo sentir tu silencio, puedo recordar tus besos y soñar con tus labios. Puedo hasta escuchar tu melodía y aunque estés lejos y sea toda la nostalgia. Nostalgia, sí, nostalgia, sí. ¿Cómo recordarte bajo la luz de la noche? El reflejo de la luna, a solas, nostálgicas, con ganas de estar junto a ti, cayendo lágrimas sobre mis mejillas, secándolas el sereno de la noche. Y yo aquí, soñando, que recorro todo tu cuerpo, tus labios al despertar. Y no estás, y me pongo nostálgica. Muy bien, claro, Evita es mediadora de lectura y miren qué importante la labor que ustedes hacen. Mi admiración, mi respeto, porque llegan con su palabra, con su motivación a esos sectores. A ver, Ros, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, ¿nos puedes ayudar? Claro que sí, muchas gracias. Bueno, quiero compartirles algo que yo escribí y que me hace recordar esto que decía Virginia Woolf, ¿verdad? Escriban, mujeres, que durante mucho tiempo nos fue negado. Entonces, desde mi rol como mamá, quiero compartir esto que escribí hace un tiempo y que dice así. Pensando que al mundo le hacen falta colores, creo que si tuviera que inventar uno, se llamaría Said. De color Said es la inocencia de los niños y las lágrimas que brotan cuando se han raspado las rodillas. Said es el color de los berrinches en el supermercado y los dibujos que no entiendo pero que en el refri tengo pegados. De color Said es el juego de los niños, sus palabras inventadas y sus sueños más profundos. Por eso píntame los días con las caricias de tus manos tiernas, con tu sonrisa abierta que llevo siempre en la memoria de mi alma quieta. Píntame las tardes con todas tus preguntas y tus más asombrosas respuestas. Píntame la vista con tu curiosidad serena. Pinta mis oídos con tu risa. Píntame de abrazos y de tus besos cuando sueñas. Y al final de todo, píntame las uñas color esperanza, el color de tu corazón. Pues querido hijo mío, después de que se me desordenara la vida, de Said se pintan todos mis días. Y bueno, Said es el nombre de mi hijo y por eso escribo desde esto. Y bueno, si me lo permiten, como mediadora de lectura quisiera compartir también algo que se genera precisamente al interior de las salas de lectura. Pensaba o reflexionaba un poquito acerca de lo que menciona, la pregunta que hacían en el chat, ¿no? Que pues finalmente, ¿qué es lo que nos da la formalidad como escritores o no? Y creo que cuando queremos hablar sobre algo, expresarlo en palabras, pues bueno, no existe la formalidad. Quiero compartir esto que está pues escrito hace poco y es de una de las integrantes de la sala de lectura que se llama Insomnio y dice así: insomnio al recordarte, caricias anheladas de momentos compartidos, noches con tu nombre escrito, madrugadas con tus suaves besos, amaneceres con la luz de tus ojos, insomnio, en mi mente que añora tu amor, abrazos a medias por querer dormir, atardeceres, con ganas de volver a ti, insomnio, en mi corazón que no te olvida, en mi alma que se une a la tuya en cada sonrisa, deseo de no soñarte más, sino vivirte completo, insomnio en el viento que me abraza y no es junto a ti, insomnio al recordar los besos que no me das y el placer que me niegas en cada luna. Las estrellas son testigo de tu abandono, como lo son las ganas reprimidas en mi vientre. Este amor no tiene nombre, no hace falta ponerle alguno, simplemente el deseo de mis entrañas, de que seas mío, no solo en sueños o momentos. Más que eso, quiero ser tuya para que mi fuego queme tu soledad y silencio. Insomnio. Y bueno, aquí termina.
La chica se llama Angélica Páez y a través de lo que ha encontrado pues en la sala de lectura, ¿verdad? En las letras, en el compartir con otras mujeres y darse la oportunidad y arriesgarse a escribir, pues bueno, esto es lo que sale. Muchas gracias. Bien, maravilloso sería hacer una antología con toda esa producción poética de sus estudiantes, ¿no? Valiosísimas son las voces del futuro cercano. Bueno, agradezco esa fuerza en sus letras, en sus líneas, y me gustaría leer algunos mensajes que han llegado, algunas reacciones de nuestros lectores, de nuestros seguidores. Bueno, Guadalupe Páez dice: una enorme mujer, la maestra Tina. Bien, José Alvarado, qué bonita anécdota, señora Mayo. Muy fresca, ajá. Guadalupe igual, bueno, desactiven los micrófonos, ya los tenemos desactivados. Letras Huastecas hace una pregunta. Yo le quisiera decir pues al poeta Dimitri que espere su respuesta al finalizar el coloquio. Muchas gracias por estar. La poeta Yume, la bruja de letras, nos dice: excelentes letras, dolor detrás de ellas, gritos cercenados. Así es, gritos revolucionarios. De José Alvarado también dice: hermosa. ¿A quién? A todas. Muy bien. Y Yumi pues dice: bravo, bravo Eva. Nostalgia. Muchas gracias por interactuar con nosotras y continúen, por favor, si tienen alguna pregunta, pues la consignan, ¿no? Gracias este tiempo, este momento de poesía. Con la palabra se abren miles de caminos insólitos, de aventuras embriagantes, porque la palabra es libertad. Y cada vez se escuchan voces femeninas que van buscando una nueva lengua, una nueva escritura que nos represente, que se atrevan a denunciar las situaciones que ocurren en este momento histórico en el que estamos viviendo. Pero también estas mujeres poetas, estas mujeres escritoras, literatas, enfrentan retos, enfrentan desafíos, duelos, que al final, el momento en su momento, en el caminar, en su trabajo como poetas, como mujeres escritoras, creadoras, van surgiendo, ¿no? Y yo me quiero referir a un reto, a un desafío, a un duelo que tienen las escritoras en estos momentos. Y es el poder profesionalizarnos, el poder trabajar un poquito más con la palabra, ¿verdad? Capacitarnos para dar un mejor producto a los lectores, unos textos de elevadísima calidad literaria, porque los lectores se lo merecen. Y que tras de un texto poético es necesario decir que tras de un texto poético hay todo un trabajo, toda una investigación, toda una lectura para que ese texto poético tenga la suficiente valía y poderlo pues lanzar al mercado cultural, ¿no? Y que yo apostaría pues que el éxito no sea solo comercial, sino apostarle al éxito literario, ¿no? En estos momentos de retos, de desafíos, yo les pregunto a las invitadas, en ese caminar en el que ustedes están transitando, ¿cuáles han sido sus retos? ¿Cuáles han sido sus duelos, sus enfrentamientos, sus desafíos? ¿Y de qué manera
podemos solucionarlos. ¿Qué solución, qué propuestas ustedes pueden dar a esta situación que es muy común, ¿no? Que es muy común y a veces hasta necesaria. Doy la palabra a Silvita Margarita. ¿Nos podría usted contestar esta inquietud? Sí, en este camino de letras, yo he encontrado pues tropiezos y pero he tratado de solventarlos y darle una respuesta. En primer lugar, que los textos, si no los llegué a registrar, por allí ya el libro aparecía sin nombre del autor, pero afortunadamente ya tenía la tarea de haberlo registrado. En 2 ocasiones me pasó lo mismo. Y entonces es uno de los tropezones que tiene uno por la inexperiencia, pero yo creo que es visualizar lo que tiene uno de texto, recopilarlo y registrarlo. Entonces, Claro. va viviendo uno también muchas experiencias que te duelen porque son familiares, son amigos, y entonces tratas tú de enfocar lo que piensas en la poesía o en algún texto. Entonces, propiamente son lo que va uno a veces escribiendo las vivencias. Y como propuestas para ir solventando esos retos, pues yo creo que es hacerlo con autenticidad y sobre todo resguardar su trabajo. Yo creo que más que nada es el valor que tiene lo que estás haciendo. Así Cuidar. es. El tesoro de la creación. ¿Qué nos dice Rocío Salazar? ¿Cuáles son esos retos, esos duelos a los que nos enfrentamos? Fíjate que yo lo que me he topado mucho es con la censura. ¿En qué aspecto? En este aspecto. Por ejemplo, yo le contaba a un familiar mío que vive en Juárez, yo le decía, bueno, sabes, yo estoy haciendo una novela negra y quiero que el escenario sea en Juárez. Cuéntame qué pasa en Juárez, cuéntame dónde está el anfiteatro, cuéntame cuáles son las zonas rojas. Y mi familiar, que quiero mucho y que es muy cercano, me decía, ¿pero por qué vas a escribir de Juárez? Bueno, es el contexto donde mi novela negra se va a desarrollar y no sé qué. No escribas de eso, mejor escribe algo bonito. Yo decía, ¿pero por qué? Si lo que yo quiero escribir es sobre una historia novela negra y no tiene que ser precisamente bonito. Y eso me recuerda mucho a Lupita Chávez. Muchas compañeras la conocen, ella es tallerista. Y me decía que un libro no tiene que ser bonito. Un libro tiene que ser, pues, tu escritura, tus ideas, tu narración. Y no es necesariamente que le llene a alguien, ¿no? Y que diga, ay, es que me hizo fantasear muy bonito. O sea, no. Creo que el reto es escribir lo que querramos escribir, decir lo que querramos escribir y publicarlo. Si se puede publicar, si no, hay muchísimos medios para darlo a conocer. Entonces, bueno, ese es el reto con el que alguno de los retos, ¿no? Que me he enfrentado. Y hay muchos en la casa también hay obstáculos, ¿verdad? La Sí, mujer no. cocinar, de lavar y todo, y no tiene espacio para pensar, para soñar, ¿no es cierto? Bien. Angelita, faltó Lupita y esta Silvia, Amalia, de poesía. Ya, sí, es que con Amalita, Perdón. Con Amalita vamos a cerrar. Sí, ella nos va a leer su poema. Después, ¿está bien, Edita? Yo le pregunto a Rocío, Sí. ¿qué connotación tiene el adjetivo, en este caso, negra? ¿Por qué una novela negra? Como que estigmatizamos mucho esa palabra, ¿verdad? Novela negra.
¿Qué es lo que querías tú resaltar Lo que en pasa es que tu novela novela, negra es ¿no? un género. Y otra cosa, sí, No oigo. sí, pero ¿qué connotación, no? La connotación que tú le pondrías a tu obra, ¿no? No peyorativo, ese adjetivo un poquito mal visto, ¿no? Bueno, es que aquí en Sí, ¿no? México novela negra es todo un género de novela policíaca, de novela detectives, todo Entonces, eso. tal vez tu familiar se sorprendió, ¿no? Y Totalmente, otra ¿sabes? Se escandalizó, me dijo, no, es que no hagas eso. novela negra, así es. Sí, ¿por Y qué? claro. Ajá. Sí. Y me ¿Y qué decía, sí, es pasó? bien bonito. ¿Qué dejó de escribir? Le cortaron las alas. No, sabes, no, porque yo seguí investigando y sobre todo, bueno, si ese es mi sede o mi escenario, no, yo seguí investigando y me enteré de toda la historia de Juárez, cuando empiezan los grupos delictivos, o sea, pues no, por eso les digo, no hagamos caso de esa censura. Así es. Bueno, nosotros, el tema de nosotros en esta noche es un coloquio sobre la mujer y la poesía. ¿Usted cree, Rocío, que la novela debe llevar poesía? ¿Que la novela qué? Debe tener poesía. La novela debe tener poesía. Yo creo que hasta la manera de escribirlo puede ser hasta una manera poética, ¿no? O sea, yo a veces entiendo que debe uno decir, bueno, yo escribo poesía, yo narrativa, yo novela, pero hay momentos en que los tres géneros se pueden juntar en una misma obra, ¿no? Y sí se puede y existe la manera de hacerlo. Debe ser. Yo creo que ninguna obra literaria debe prescindir de la poesía. Eh, Bien, Rosy Ariceaga, perdón, ¿cuáles han sido sus tropiezos, sus retos, sus desafíos en este caminar? Ay, pues muchas gracias, Angélica. No precisamente puedo hablar así como de tal vez de tropiezos, porque como les mencionaba, bueno, lo poco que he escrito pues ha sido por mero gusto y placer, ¿verdad? Y sé que para escribir pues es necesario leer mucho también y poder llenarnos de letras para luego tener cómo expresarlas de alguna manera. Mi reto personal y social fue más bien cómo llevar la poesía a la sociedad, cómo acercarla a otros ámbitos, por ejemplo, hablando desde las salas de lectura, cómo llevar la poesía a las mujeres o cómo trabajar la poesía con niños y que también la conozcan o con jóvenes, porque muchas veces pues se presta a que, ay, poesía, no, qué aburrido, ¿no? Entonces, ¿cómo seducir? ¿Cómo seducir con la poesía? ¿Cómo enamorar con las letras para que otros también se acerquen a ellas, también las lean? También nos lean, ¿no? O nos escuchen en ese sentido. Y creo que el reto, como bien lo mencionabas, Angélica, al principio, pues tal vez sería ahora no nada más escribir y que se quede ahí, sino a lo mejor ahora también compilar, ¿verdad? Y compartir. Creo que las crisis, como en este caso, pues bueno, ya lo decía Martita en su poesía, las crisis como esta que estamos viviendo son un parteaguas precisamente para eso. Muchas obras literarias se escribieron precisamente en momentos así y creo que esto nos permite también tener esa inspiración, porque tampoco no es así como que la musa de la inspiración esté ahí todo el tiempo, ¿no? Sino que también hay que darnos el tiempo para esto. Y a veces también llegan los momentos más inesperados y si no tenemos papel y lápiz cerca, podemos perder la idea. Entonces creo que ese sería, como en mi caso, ese sería o ha sido la dificultad, pero también el reto que tengo ahora, ¿no? De buscar espacios como este en los que podamos compartir lo que escribimos, ser escuchadas, ser leídas y escuchar a otros también. Entonces, pues bueno, creo que eso es lo que podría compartir. Muchas gracias. Claro, trabajar la palabra, ¿no es cierto? Que es la herramienta
primaria de ustedes, las escritoras. Bien, Amalita, ¿dónde te me fuiste? Amalita Osornio. Aquí estoy. ¿Dónde está? Sí, aquí estoy. Amalita. Amalita, ¿usted ha encontrado dificultades en su producción, en sus letras, en su caminar? Pues ¿Qué reto? sí, efectivamente. Yo tuve muchas dificultades para escribir, pero nadie me lo impedía porque pues cuando me quedaba yo a solas, daba rienda suelta a todo ese encanto que traía guardado. Tenía dificultades pues como ama de casa, como tenía muchas cosas que hacerlo, tenía a cargo a mi abuelita, luego de repente tuve a cargo mi mamá, mi papá, cuando estuvieron enfermitos. Entonces pues yo escribía aquí en la casa encerrada en mis ratos libres y me daba un horario para escribir desde que mandaba a mis hijos a la escuela hasta las 12 del día. Y a esa hora era puro escribir y escribir. Y empezaba a sacar todo porque en un momento de angustia, depresión, desesperación, sacar todo por medio de escribir es una terapia impresionante. Es una terapia que nos fortalece, que nos hace engrandecer, que nos hace crecer como personas y saber valorar también a todas las personas que están a nuestros lados, porque nos damos cuenta que cada quien tiene una forma de actuar, detrás de esa forma hay un porqué. Y detrás de mi forma de actuar había un porqué, pero como ya se han dado cuenta ustedes, yo soy muy parca al hablar, pero no soy parca al escribir. Entonces, es una terapia impresionante, ¿sí? Me contento. Sí, Amalita. eso me ayudó. Bueno, ¿y nos puede usted deleitar con su poesía, con su creación? Sí, precisamente aquí hablo de esos inconvenientes, pequeños inconvenientes. Se llama Al fin. En la hoja arrugada sobre la mesa, la primera línea inconclusa permanece a la espera. Y con el calor de la estufa la tinta se ha chorreado. Brincan afuera chamacos ruidosos. Y en la cacerola el huevo chisporroteando. Rebasando el límite la lavadora se ha llenado. Agua y espuma se confunden. Gritos de alegría y alboroto. Pompas de jabón todo lo cubre. Y en la hoja arrugada sobre la mesa, la primera línea inconclusa permanece a la espera. Por la tarde las tareas, los recados y los encargos, planchar el uniforme y para la escolta, los zapatos bien boleados y para el deporte, los tenis bien lavados. Confeccionar el vestuario que la fecha se aproxima, los listones combinados de colores bien alegres. Un suspiro escapa de mi pecho al ver el sol perderse en el ocaso. Las nubes se han pintado de naranja y un dulce recuerdo llega a mi mente. Es el pan que aún no he comprado. Voy corriendo a la panadería y solo un bolillo encuentro apachurrado. Por la noche, mirando al cielo, contemplo las estrellas, brillantes, cálidas y hermosas. Me susurran tiernamente al oído y yo, cerrando los ojos, escucho la cena. No la has preparado. Y en la hoja arrugada sobre la mesa, la primera línea inconclusa permanece a la espera. El lucero de la mañana brilla en el cielo. El gallo me despierta con su canto y en silencio, despacio me levanto y abrazando contra mi pecho la taza de café voy saboreando. Gruesas arrugas surcan mis manos. La hoja de papel espera sobre la mesa. La obra al fin se ha terminado. Genial. Es mi obra. Precioso, todo un recorrido poético. Maravilloso. Damos la voz a Lupita Páez. Por favor, nos puedes compartir tu poesía y los retos a los que ustedes se han enfrentado. Lupita. Bueno, pues mis retos desde mi trinchera, pues son un poco los espacios y bueno, ahorita con la situación de la pandemia, pues aún más. Pero aquí seguimos picando piedra y
y levantando un poco la voz por las hermanas que han caído, recordando en este día. Les cuento que hace casi 2 años fue una maestra jovencita que iba a cumplir apenas sus 25 años. Fue a una marcha y dijo que no quería morir asesinada. Y a los pocos días, pues su cuerpo fue encontrado. A ella le llamaban Mitzi de cariño. Tal vez la recuerden aquí mis compañeras. Entonces, bueno, yo le escribí lo siguiente a Mitzi. Yace inerte tu mano, inerte la púrpura rosa se ahoga en tu sangre. Tus gritos de dolor se perdieron en la euforia de la ciudad, como se pierden las rocas. Tu cuerpo lacerado hasta el fin lo confundieron con una florecilla noctámbula, y las lenguas impropias te anticiparon un juicio. Los inocentes ojos de un niño te voltean a ver incrédulos. Como incrédulas tus pertenencias forman un haz con tu nombre. Alguien exclama, aún se queja, y tu queja se escuchó demasiado tarde. Mitzi, ¿cuántas manzanas habrías recibido de tus pequeños alumnos para devolverte al paraíso? A Mitzi en este día. Gracias. Muy bien. Qué importante que son las figuras literarias, que son las imágenes, que son las metáforas, porque es una forma de llevarnos a pensar más profundamente. Muchas gracias, Guadalupe. Evita, tiene usted la palabra. Gracias, Angelita. Bueno, mis retos para llevar como mediadora de salas de lectura que soy, mis requisitos, bueno, son los requisitos a las autoridades, ¿no? Porque a veces no te dejan entrar, tienes que hacer un montón de papelería y todo para llevar eso a esas partes donde a veces hace mucha falta, ¿ya? Esos son los retos. Otro de los retos, que crean las personas en ti, ¿no? Para hacer alguna publicación y todo, ¿no? Que crean en tu trabajo, en lo que escribes, en todo, ¿verdad? Bien. Deben solucionar. Muy bien. Vamos a leer algunas reacciones de las personas que nos acompañan. Tenemos de Judith García: mi admiración y respeto para todas y cada una de las escritoras que expresan su sentir o el de los demás a través de sus letras. Maravilloso. Gracias, Judy. Ella nos está observando desde Ecuador. Yume dice, el género que se escoja le da autenticidad al escritor. Te felicito, Rocío, por no declinar en tus propósitos, porque siempre habrá perspectivas diferentes. Es mejor arriesgarse a quedarse con la duda y dar voz a un tema tan oscuro. Se necesita de bases, carácter, fundamentos, temperamento y mucho valor. Así es, totalmente de acuerdo. Osvaldo Martínez nos dice, me tengo que retirar, pero las felicito por seguir con esta actividad tan necesaria en nuestros días. Son geniales todas. Osvaldo, por estar. Daniela Salado nos dice, qué bonito, señora Amalia. Me la imaginé con su hoja y renglón a la espera. Llegó su poesía, llegó, eso es lo que necesitamos, que llegue al lector, ¿no? Que se emocione, que se inquiete, que se sensibilice. Tenemos el poeta Sergio Antonio Chalá. Bienvenido, poeta. Él también es miembro de la Academia de Poesía. Nos dice, excelente conducción, poeta Angelita Cornejo. Ay, caray, me apabulla, subió a mi rostro el tinte de la rosa. Muchas gracias. Qué bellas manifestaciones poéticas. Muy bien, tenemos a Andreita Loida. Andreita es una narradora de la Huasteca Potosina. Bienvenida, nos honra con su presencia, señora escritora. Hola a todos, las felicito. Muchas gracias.
Muy gentiles. Bueno, abrimos entonces el espacio para las preguntas. Había una pregunta que se quedó un poco sin responder, la pregunta del poeta Dimitri Dimier. Poeta, si usted nos puede abrir su micrófono y preguntar, hacer su pregunta. Bueno, pues buenas noches. Estoy disfrutando esa tertulia literaria. Aparte de ser bellas mujeres, tienen bellas letras, es la expresión de lo que ustedes son. La pregunta que que me quedó así como un tanto en el aire, fue porque 2 o 3 panelistas comentaban de que no son escritoras formales, algo así. Y me vino a la mente la pregunta, ¿qué es lo que da formalidad a una escritora, a una poeta? ¿Sí? Sobre todo eso, ¿no? La formalidad. ¿Qué se entiende por formalidad en el arte de escribir poesía? ¿Quiere preguntarle a alguien en especial, poeta? Fueron 2 o 3, no recuerdo los nombres, pero sí fueron 2 o 3 que comentaron. Sí, creo que por ahí, creo que Rocío Arciniega, algo así, algo así comentó, y alguien más comentó de que no eran escritoras formales. Podrá caber la informalidad en ello, sobre todo porque ya están en las redes y pues están compartiendo este espacio. Muchas gracias y muchas felicidades en su día, y sobre todo también por sus letras, que son muy hermosas. Gracias, poeta. Muy gentil. Gracias. Rosy. Bueno, de hecho ya en mi participación anterior mencionaba esta pregunta que nos hacía Dimitri y que se queda, pues bueno, yo me quedé pensando en esto. Yo usé esta expresión porque pues yo así publicado algo como a lo mejor lo tiene Silvia, por ejemplo, o como recientemente lo tiene Mayito, pues no lo tengo. Mi trabajo es realmente así amateur, ¿no? Entonces creo que a veces incluso tal vez nos quedamos en esa parte de creer que si no hay una publicación como tal, pues no lo somos. Y creo que esta pregunta me ha despertado a pensar que, pues que tal vez no se necesita como tal una formalidad, ya dependerá de la preparación que cada quien vayamos tomando y de nutrirnos de las letras de otras también. Y como lo comentaba, bueno, pues de ir leyendo para alimentarnos de palabras que luego podamos compartir en el papel también. Entonces era en ese sentido y bueno, lo reflexioné de esta manera. Creo que la pregunta me hizo darme cuenta de que no era por ese lado y bueno, pues ahora ya lo expreso de esta manera. Gracias, Rosy. A publicar, entonces, atrevámonos, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguna otra escritora, alguna otra invitada que desee abonar algo más a la pregunta del señor? Yo quisiera comentar algo sobre eso mismo. En la mediación de la lectura, que es a lo que yo me he dedicado en lo personal bastante, en la mediación de la lectura hacemos ejercicios de expresión creativa, de escritura creativa, y esto es como escribir como un gozo, como un placer. Y entonces así empecé yo a escribir cosas de manera no formal, lo digo yo, porque en la mediación de la lectura se dice escritura creativa. Pero ya cuando empiezas a publicar, yo creo que ya se va profesionalizando esta situación de ser ya profesional en la escritura. Pero es eso, que en la mediación de la lectura siempre le llamamos escritura creativa. Y todos escribimos, los mediadores y a los que mediamos y acompañamos en la lectura. Así es, la creación no tiene límites. Por eso es importante trabajar con la palabra, profesionalizarnos. Nunca terminamos de aprender, pero sí es importante hacerlo
todos los días de nuestra vida. Claro. Muy bien, ¿alguien más? A ver, hay otro mensaje, bueno, del poeta Sergio. Dice, estoy fascinado con esta tertulia femenil, poética y narrativa. Feliz Día Internacional de la Mujer para todas. Poeta, muchísimas gracias. Sus felicitaciones. Bien, si alguien más tiene algo que agregar. Angelita Cornejo. Sí. Podría yo mencionar que dentro de los retos que tenemos las personas que estamos escribiendo, está el que la literatura, específicamente la poesía infantil, no tiene un lugar muy fuerte. Lo tiene más el cuento, la narrativa. Y esto viene teniendo dificultad a que en los hogares pues hay menos libros poéticos infantiles. Y creo que la edad infantil es la idónea para que las y los niños y los adolescentes empiecen a formarse como buenos lectores y, ¿por qué no, escritores también? Como dicen, no para que todos sean escritores, sino para que sean personas que tomen decisiones para su bienestar, para su desarrollo integral. Entonces yo considero que uno de los retos que tenemos es que no se lee mucha poesía, porque en los hogares, si existen libros, va a ser de cuento, de narrativa, no de poesía. Así es. Sí, claro, recordemos que nosotros nacemos con la poesía, con los arrullos, con las nanas de nuestras madres y lastimosamente pues se está perdiendo ese oído musical, poético, ¿no es cierto? Entonces hay que atacar justamente a la creación poética infantil. Gracias, Martita, es tan importante lo que acabas de decir. Silvia Margarita quería acotar algo más. Sí, Díganos. yo digo que es creer en ti para que formalices lo que estás haciendo. Yo, por ejemplo, aquí en este libro les estaba mostrando, a ver si lo identifica Marta Soriano. Es una leyenda que me compartió y lo agregamos en un libro que se llama La Guachichila, pero es una donde tienes que creer en las personas y entonces desde el momento que escribes lo estás haciendo con ese ánimo de compartir algo y entonces ya lo estás formalizando porque alguien está creyendo en ti. Felicidades, Marta. Gracias, Margarita. Felicidades a cada uno de los presentes. Bienvenida a la informalidad. Gracias. Oye, Angelita, ¿podría permitirme leer unos fragmentos de un libro que escribió Yolanda de la Torre, una escritora mexicana, de poesía infantil, que tuvo un premio y que pues ella también está comentando todas estas situaciones de la poesía y que los editores pues finalmente hacen mucho trabajo muy importante, vistoso, y dice Yolanda de la Torre que los temas fuertes generalmente los dejamos a un lado, porque los papás son los que compran los libros para los niños. Entonces, los papás de repente se asustan con temas de violación, con temas de incesto, y no los compran. Entonces, esos libros quedan un tanto vetados y Yolanda La Torre hace mucho hincapié en esta situación de que los libros poéticos también son muy poco editados y pues a comparación de lo que es la narrativa. Y pues les comparto este pedacito de este poema de Yolanda de la Torre que es para niños y dice esto: desde que te conozco, si apuntas a los cielos, nacen estrellas y derribas la nieve con un movimiento de tus pestañas. Yo vislumbré en tus sueños constelaciones y galaxias. Por ti se abrieron las puertas de la aurora que surcaron como un ave. Algún día te esperaré allá, en el piso más alto que te alcanza, entre las nubes. Y cuando duermas, escucharás mi nombre
en el silencio. Yolanda de la Torre, escritora mexicana. Muy bien, precioso. Y una muy bonita lectura. Gracias. Bueno, ¿hay alguna otra persona que nos que quiera preguntar, comentar? De lo contrario, creo que vamos cerrando. El tiempo, pues, no es nuestro enemigo. Entonces, yo quiero agradecer profundamente a la Academia Nacional e Internacional de Poesía, sede San Luis Potosí, por esta apertura. A los señores asistentes, mil gracias, su paciencia, su interés, por estar, por la solidaridad con las letras, con la poesía. A las señoras invitadas, señoras narradoras, escritoras, poetas, mi agradecimiento profundo por el arte, por esa labor tan importante que están haciendo en beneficio de las letras, en beneficio de la literatura, en beneficio del arte. Y quiero cerrar diciendo que la poesía es como el amor, nunca muere. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Muchas gracias. Linda noche. Gracias a todos. Buenas noches a todas. Y todas. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches y felicidades. Buenas noches. Bye, bye. Felicidades a todas. Felicidades, abrazos a todas. Gracias. Desde Ecuador. Desde Panamá. La mitad del mundo. Gracias, amiga. Desde el ombligo. Ouch. Gracias. Abrazos. Bye, bye. Bye, bye. Gracias, Dios, amiga poeta. Dios les pague. Gracias. Gracias, amigo poeta. Gracias, Evita. Felicidades a todos. Gracias, Lulú. Gracias. Gracias. Gracias, Andreita. Gracias, Andreita. Andrea. Gracias. Aquí Gracias, estamos. Rocío. Gracias. Gracias. Gracias, poeta Sergio. Un placer, Angelita. Que me viste Excelente sonrojar. conducción. Gracias, Rosy Salazar. Dios te pague. Gracias, Amalia. Gracias, Gracias. Amalita. Qué lindas. Haber conocido Gracias. un poquito más de su Gracias. interior. La Bye, bye. verdad, estoy Gracias. fascinado con la calidad poética que todas han manifestado. Felicitaciones, de verdad. Ahora una en su propio Gracias. estilo. Es la Gracias. verdad. Gracias. Gracias. Angelita, muy buena conductora. Felicidades. Muchísimas gracias, tan linda. Ustedes son muy generosas.